que sanar mi herida no abra la herida de la persona que tengo al lado. Todo lo que uno observa se transforma. Porque siempre me llegan a la vida hombres narcisistas. Uno tampoco puede pretender que lo quieran de la forma que uno sabe amar. Hay muchas formas de amar. De pronto no estoy siendo coherente con mi crítica. Existe la reacción desde el amor y la reacción desde el ego. Yo creo que el proceso de empoderamiento, de aceptación y amor propio es mucho más sencillo de lo que nos están vendiendo. ¿Qué creencias limitantes has transformado que ahorita tú sientes que te han abierto muchas puertas? Hola, bienvenidos a Viviendo en Coherencia en un nuevo capítulo. Este capítulo va a estar súper espectacular porque vamos a hablar sobre creencias limitantes y creencias expansivas. Y para este capítulo tenemos una invitada súper especial con una energía increíble y ella es Laura. Laura, gracias por estar aquí, súper bienvenida. Cuéntame un poquito más sobre ti. A ti, Val, muchas gracias por este espacio, por crear espacios seguros donde todos podemos sentirnos vulnerables y compartir. ¿Qué te cuento sobre mí? Bueno, yo soy Laura, instructora de meditación, creadora de espacios de bienestar, pero sobre todo una apasionada por conectar con el ser, eliminar el deber ser y expandir nuestra esencia. Creo que estamos en un momento de la existencia en el que ya no somos todos iguales. Ayer justo decía en una charla como que en los 50 todas se vestían igual, todas estaban peinadas igual, el maquillaje era exacto y a mí me encanta llegar a un lugar donde todas estamos peinadas diferentes con colores de cabello distintos, todas tenemos como nuestra esencia y estamos en un momento de la historia en la que nos podemos permitir hacerlo y estos espacios nos ayudan a cada vez más ir más hacia adentro y conectar más con lo que realmente somos. Ay, tan bella, muchas gracias. Gracias también por estar aquí, por aceptar la invitación. Laura, vamos a hablar sobre las creencias, un tema muy interesante. A mí este tema cuando me llegó a mi vida me cambió la vida, fue como que ¿what? Entonces, Laura, para ti, ¿qué son las creencias limitantes y qué son las creencias expansivas? Bueno, me gustaría empezar hablando de que es un cuerpo de creencias, que son como todas las creencias que nosotros tenemos, así sean limitantes o expansivas. Y como su nombre lo indica, limitantes es que de pronto generan como una piedrita en el camino y no nos dejan avanzar como queremos, y expansivas es que nos quitan todos los límites y barreras mentales y nos permiten ir más allá de lo que realmente incluso podemos imaginar que somos capaces. Y este cuerpo de creencias realmente define mi identidad. Si yo soy una persona víctima, entonces en mi cuerpo de creencias está que todo el mundo me hace daño, que toda la gente es mala, que siempre me van a herir, por ejemplo. Si yo tengo un problema con el dinero, puede que haya una creencia de que diga que el dinero es difícil de conseguir, que la gente con dinero es ladrona o es... Yo siempre les digo, ¿qué piensa usted de los ricos? No, es que seguramente que se sube como palmera cae como coco, que quién sabe de dónde sacó esa plata. Tu mente te está protegiendo, no va a querer que tú seas ese tipo de personas si tú repudias o no te interesan ese tipo de personas. Y así con todo. Entonces si yo soy una mujer que cree que la sensualidad está mal porque entonces me van a cosificar, desde ahí hay una creencia limitante en que mi feminidad no se puede expresar de una manera libre. Todo es así, como que podríamos acá quedarnos hablando horas de todas las creencias que podrían ser limitantes y expansivas, pero sobre todo también están muy sesgadas por nuestro sistema de valores. Por ejemplo, si yo creo que hay muchos que son como cotidianos, robar está mal, pero robar por necesidad para algunos está mal, para otros es justificable. Y ahí entonces entra una creencia, robar está mal, pero si yo no tengo con qué comer y voy a ir a robar, eso puede ser un atenuante y no está mal, ¿sí me hago entender? Para mí es imperdonable la impuntualidad, por ejemplo. Y solamente me conecto con personas impuntuales, entonces voy a estar todo el tiempo, pero es que con esta persona no se puede contar, pero si conecto con personas que estén en la misma línea mía, eso me va a ayudar mucho. Cuando estoy conectando con personas que solo se quejan, que les va mal en los trabajos, que están limitados y detenidos, empiezo a decir, ¿cuál es mi sistema de valores y cómo me está conectando con mi entorno? Y desde allí, ¿qué creencias están alimentando ese sistema de valores? ¿Cómo se modifica un sistema de valores? Transformando mis creencias de limitantes a expansivas. Y desde allí los patrones, mejor dicho, es que eso es un montón de temas. Desde allí los patrones que se repiten desde nuestras abuelas. Uno se pone a mirar y es que mi mamá
siempre cambió de ciudad donde vivía, siempre cambió de trabajo, nunca tuvo de pronto una estabilidad y puede que yo también esté repitiendo eso de dónde viene. ¿Cuál es mi miedo a la estabilidad? Qué chévere. Ahorita profundizamos sobre eso, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo empiezan estas creencias? ¿De qué momento nacen estas creencias? Pues todo el tiempo estamos creando nuevas creencias, pero claro que se acentúan en la niñez. Y por eso viene mucho de nuestro linaje, de nuestros ancestros que creían sobre ciertas cosas. Y desde allí se puede hablar incluso de la conciencia colectiva. ¿Has escuchado un poquito de la conciencia colectiva? Es como, por si alguno no lo ha escuchado, es como esa conciencia universal que existe de todas las creencias, pensamientos, ideas a través de toda la humanidad. Y digamos que yo lo explico coloquialmente con que tenemos una antenita, como los radios de antes. Okay, sí. Y entonces solamente llega a mí lo que esté sintonizado con mi frecuencia, como el radio. Entonces si mi mamá me dijo, las niñas no se pueden poner falda porque está mal, entonces yo voy a crecer todo el tiempo con que todas las mujeres que se pongan falda lo están haciendo por provocar y entonces están perdiendo su valor como mujer. O si yo desde niña estoy escuchando, no, eso no lo podemos comprar porque es muy caro. Ay, no, en este momento no. Más tarde, después porque es muy caro. Entonces, desde la niñez estoy creciendo con que la vida es costosa. Y así yo tenga un montón de recursos, la vida siempre va a ser costosa para mí porque lo estoy escuchando desde la niñez. Casi siempre cuando hay que cuestionar nuestro cuerpo de creencias hay que ir a la niñez, que escuché. Mira, que con mi pareja tenemos un ejercicio que es como que, bueno, vamos a ver a una persona con una camiseta roja y una gorra roja. Entonces, literalmente como que tu mente se enfoca en eso y aparece una persona con una gorra roja y una camiseta roja. Entonces, como que, wow, podemos crear eso. Y es súper bonito porque así mismo como podemos tener esas creencias que de pronto pueden ser limitantes, también podemos crear creencias expansivas. ¿Cómo empezar a crear esas creencias expansivas? Como si fuéramos niños, hablándonos como si fuéramos niños. Tratar de vernos en ese ser. ¿Cómo le explicas tú a un niño que algo está mal? No le dices de una manera súper engorrosa la explicación, sino que es como, mi amor, hay personas buenas, hay personas malas y esto que está haciendo esta persona no está tan bien porque mira, sí, y le explicas. Hay que empezar a explicarnos la vida como si fuéramos niños y yo siempre pongo un ejemplo que parece bobo, pero así mismo hay que explicarnos todo en la vida. A mí me decían que la plata no caía de los árboles. Okay. ¿Con qué está hecho el dinero? Con papel. ¿Y de dónde viene el papel? De los árboles. Como si fuéramos niños, hay que cambiar las creencias y así con todo. Yo qué creo de la gente, porque yo creo que esa persona es mala. Ah, pero si yo me imagino a esa persona que creo que es mala como un niño herido, voy a dejar de creer que esa persona es mala y voy a empezar a verlo con empatía. El cuerpo de creencias me ayuda para todo. Ve qué bueno. ¿Cómo empezar a identificar esas creencias limitantes? Porque muchas veces pueden ser inconscientes, entonces es como que ya hace parte de mi identidad, pero hay personas que no saben que de pronto pueden cambiar esas creencias. Cuando sigo repitiendo un patrón que no me gusta en la vida, porque siempre me llegan a la vida hombres narcisistas. Ah, porque entonces ahí hay una creencia que está alimentando esa atracción. Por ejemplo, que tú digas, creo fielmente que acaba de pasar un hombre con gorra roja y camisa roja. Ah, yo lo estoy atrayendo desde mi creencia. Asimismo, porque siempre estoy en trabajos donde termino conectando con una compañera que me hace la vida imposible hasta que me hace renunciar, o mi jefe. Ahí hay una creencia. ¿Cuál es tu problema con los trabajos? ¿Cuál es tu problema con la jerarquía, por ejemplo? Sí, desde los patrones. Y aunque esto es un arma de doble filo, escuchando lo que los demás dicen un poquito más. Por ejemplo, a mí en una discusión una vez, hace muchos años, me dijeron, ay, claro, tú siempre haciéndote la víctima. Me dolió. Claro. Me dolió y dije, y tenía todo el argumento para explicar que yo no era una víctima. ¿Cómo se le ocurre decir que yo soy una víctima si yo estoy peleando en esta situación por esto y esto y esto y tengo toda la razón? Porque buscamos tener la razón. Y en un segundo paré y dije, esta persona que me ve desde afuera, que comparte conmigo todo el tiempo, que me conoce desde mi niñez, me está diciendo que yo siempre busco la manera de encontrar cómo victimizarme. ¿Por qué? Y sí,
yo vivía en la víctima y yo tenía todo el argumento para vivir en la víctima, pero desde allí sola la vida me iba a seguir alimentando de cosas para victimizar. Claro, porque eso es lo que uno trae. Mira que ahora que dices eso, a mí me pasaba que mi mamá me decía todo el tiempo desde que era chiquita que tú eres demasiado terca, que yo me ponía a alegar con ella, no, tú eres la terca, y éramos así tirándonos la pelota. Después me di cuenta que yo sí era terca, quería como que mi opinión tuviera validez. Mi mamá también era un reflejo de mi terquedad, entonces entre las dos pruebas nos tiramos la pelota y fue interesante darme cuenta de eso, como que ok, era verdad, pero ¿cómo puedo transformar eso? ¿Quiero seguir siendo una persona terca o no quiero seguir siendo una persona terca? Entonces como empezar a crear esa conciencia y con qué nos queremos seguir identificando, ¿cierto? Súper, y traes un ejemplo súper bueno porque en ese caso sería, bueno, ya sé que soy terca. Hay una frase que a mí me encanta y es todo lo que se resiste persiste, y pasa mucho con los papás. Yo veo que mi papá es súper terco, que mi mamá es súper terca, yo voy a hacer todo para no ser tan terca como mi mamá. ¿Qué sucede? Pues que uno está ahí repitiendo el patrón desde la inconsciencia. Ajá. En cambio, yo veo que mi mamá es súper terca y veo esas mismas actitudes de ella en mí. ¿Cómo las voy a transformar en mí? Las acepto, las abrazo, me digo a mí misma, no está mal ser terco, debe tener algunos beneficios, porque es súper importante entender que todas las creencias limitantes se tienen que llevar a un punto de equilibrio, porque si se van a otro extremo, pues van a ser otra creencia limitante en otro aspecto de la vida. Nada es malo. Y de pronto son características con las que viniste a la tierra porque necesitas evolucionar en esos aspectos. Por ejemplo, se dice que los padres, nosotros no los elegimos al nacer por bonitos, sino porque nos reflejan nuestras tareas más grandes en esta vida. Entonces, cada vez que yo resisto algo de mis papás, es como ir hacia atrás en esa tarea que vine a experimentar en esta existencia. En cambio, si digo, bueno, sí, mi mamá tiene este problema con la estabilidad, con las parejas, por eso es que a mí de pronto me cuesta conectar con las parejas, pero ¿cómo puedo transformar eso? Que todos los hombres son iguales, que todos los hombres mienten, que todos los hombres son violentos. Y yo, universo, entonces empezamos, universo, quiero atraer un hombre que sea maravilloso, que sea abundante, que sea generoso, que sea fiel, que me apoye. Pero tú, ¿cómo vas a atraer ese tipo de hombre si realmente crees que todos los hombres son iguales, son mentirosos? Desde allí, ¿qué quiero? ¿Y qué creo de eso que quiero? Y desde allí empiezo a hacer el cambio. Súper bueno. Mira que es curioso porque a mí me pasaba que yo antes juzgaba mucho a mis papás. Es que esto, que lo otro, que, o sea, por todo, que no me dieron esto, o sea, era una cosa terrible. Pero después, cuando empecé como en este camino de crecimiento personal, de darme cuenta, de no juzgar, me di cuenta que realmente ellos son mis maestros de vida. Entonces eso fue como que wow. O sea, como que ya no los miro desde el ego, sino que los miro desde el amor. Es como que qué bonito que ellos, a pesar de que obviamente ellos son humanos, o sea, ellos también se pueden equivocar, yo también me puedo equivocar. Entonces, ¿cómo ellos me enseñan a mí? Porque ellos son mis papás, entonces son mis maestros de vida. Entonces, siento que eso también me ha ayudado mucho a cambiar como ese chip que tenía antes, que también era de la victimización. Es que la víctima, nos enseñaron a hacer un discurso de víctima, y si tú ves, eso lo enaltecen demasiado. Tú escuchas a alguien que yo sé que hablo mucho del dinero en este tema, pero es de nuestras creencias más profundas, limitantes como sociedad, pero tú ves a alguien que tenga unos buenos recursos, y si dices, pero mira, él se esforzó un montón y vino desde abajo y la luchó, esa persona tiene más mérito. Okay. Desde ahí estamos como sociedad avalando que es mejor la victimización, porque entonces la historia siempre va a ser que no está mal que en su historia de vida tenga ese proceso, pero entonces si nace en cuna de oro no tiene la misma validez porque no tuvo ese proceso de victimización. Nosotros necesitamos sentirnos identificados con el mártir. Entonces un poquito el crecimiento que estamos haciendo es no, y cuando pasas un poquito más la página y dices, es que yo elegí esta vida, es que yo elegí estos papás, estas experiencias, yo elegí nacer en cuna de oro porque desde que nací sé lo que merezco. Exacto. Yo elegí nacer abajo y tener un montón de experiencias muy retadoras para aprender que merezco. Qué lindo. Sí, y desde allí dejas de echarle la culpa a tus papás. Y yo te cuento una anécdota que nunca la he contado, pero
Cuando yo empecé este proceso, yo empecé a compartir más con mi mamá, hacerle preguntas de mi niñez y siempre llegaba, claro, es que como tú nunca ibas a mis presentaciones, entonces yo siempre me sentía abandonada, es que como tú siempre preferías el trabajo, yo siempre Y ella también estaba haciendo un proceso de transformación muy lindo, entonces de una manera súper amorosa me decía, sí, mi amor, lo podemos transformar, me disculpo, sí, amor, tal cosa, súper linda. Y un día llorando me dijo, estoy cansada de que me digas que fui una mala madre cuando yo todos los días quería ser la mejor. Sí, voy a llorar. Yo también lloré porque es que es muy fuerte, nosotros no sabemos, y desde allí me nació una frase que sí digo mucho y es que sanar mi herida no abra la herida de la persona que tengo al lado. Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestros padres, con nuestras parejas, amigos, hermanos. Estoy sanando esto y entonces es importante mi herida porque me está doliendo, y entonces te tiro el cuchillo para que entonces tú te hieras, pero yo me lo saque de mi cuerpo. Entonces que sanar limpie todo mi entorno. Qué hermoso, me encanta. Me resonó mucho porque mira que a mí también me pasó que un momento que eso fue, yo sentí que fue un antes y un después en mi vida. Estábamos con uno de mis hermanos, estábamos con mis papás y entonces empezamos los dos, o sea, fue como automático. Es que ustedes nunca nos dijeron una palabra de te amo, ustedes nunca esto, pero mis papás se quedaron callados, pero como que la mirada era como de tristeza. De dolor. Y entonces ellos como que, mi mamá empezó a decir como que ella mostraba su amor de otra forma, porque realmente fue así. Uno tampoco puede pretender que lo quieran de la forma que uno sabe amar. Hay muchas formas de amar. Entonces yo me fui y yo me empecé a sentir re mal. Pero yo sentí como que, ¿por qué dije eso? ¿Por qué me expresé así? Que incluso ese mismo día en la noche fui al apartamento de ellos y les dije, papá, mamá, me disculpo con ustedes por lo que les dije, no era la forma, sé que ustedes me amaron desde cómo ustedes sabían amar y desde lo que ustedes recibieron. Sentí que ese día cambió todo y sané también esa herida que tenía de creer que no recibía amor de ellos. O sea, literalmente fue un cambio total y yo como que wow. Fue muy bonito. Y yo sé que esta frase la dicen en todos los podcasts, videos, charlas y demás, pero nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y yo lo explico como, imagínate que al principio el martillo fuera con la cabeza de madera. ¿Qué tanto podía martillar? Nada. Pero en la evolución se dieron dando cuenta, mejor un metal, que no se daña tanto, pero tuvieron que empezar con una idea que para nosotros hoy en día, gracias a la evolución, es absurda, y al final de pronto nuestros papás son ese martillo de madera y nosotros ese martillo con cabeza de metal. Si ellos no hubieran tenido esos errores, esas vivencias, si nuestras abuelas no hubieran tenido eso que nosotros llamamos errores, pero que para ellos era grandeza, que para ellos es estoy logrando esto, o sea, posiblemente nuestros papás se sentían los más orgullosos de habernos sacado adelante hasta que nosotros vinimos y dijimos, no, pero la herida y yo siempre digo que es caro, o sea, ¿en qué momento se nos ocurrió que nosotros teníamos que ir a decirle a nuestros padres que lo estaban haciendo mal? Incluso en el cuerpo de creencias hay dos formas. Cuando lo ves desde la víctima, te vas ¿de dónde viene mi creencia? De mis papás. Mis papás lo hicieron. Y qué rico que salga este tema. Sí. Lo hicieron todo mal. Yo elegí a mis papás porque en mi cuerpo de creencias yo necesitaba trabajar esto. Y desde allí evolucionar. Me encantó que salió esa parte de los papás porque creo que es una pieza fundamental. ¿Cómo esas creencias pueden impactar en nuestra vida, en las decisiones diarias que tenemos? 100%. O sea, todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas va impulsado por una creencia. Incluso cuando quieres hacer un cambio de hábito, no es que yo me quiero levantar todos los días a las 6 de la mañana a ir al gimnasio. Y pasan 2 años y no te has levantado y todos los días pones la alarma, eso seguramente está motivado por una creencia y que a través de tu vida ha alimentado un patrón de pereza, de procrastinar, de evadirte, de no cuidarte. Por ejemplo, la creencia puede ser que hay cosas más importantes que cuidarte a ti mismo. Y eso estuvo mucho en generación tras generación, que vimos nosotras de nuestras abuelas y nuestra mamá, que si se acababa el almuerzo, que se quedaba poquito,
ellas terminaban con un poquitico y las otras personas con mucho. Hoy en día, por ejemplo, yo con mi hija es como, pues voy y compro más, tenemos otras herramientas que de pronto ellos no tenían, poniendo ese ejemplo particular, pero si existiera la posibilidad de que no hay forma de cocinar más, comprar más, tendríamos que comer las dos iguales. Exacto. Qué bonito que digas eso, y mira que bueno, siento que me estás llevando a muchos momentos particulares, eso es bonito, porque mi abuela paterna, ella tiende a ser de pronto machista, entonces ella siempre que sirve la comida, a ella le encanta atender, pero ella siempre sirve más para los hombres, primero los hombres, entonces era como que, no, primero tú no, qué pena, primero tú no, si yo me pongo primero es egoísta de mi parte. Entonces mira cómo esa creencia desde otras áreas de la vida se fue pasando de generación en generación. Y qué lindo que lo mencionas, porque entonces ahí la creencia se va poniendo mucho más fuerte. Seguramente tu abuela lo aprendió de su mamá, y ella de su mamá, y ella de su mamá. Entonces, ¿cuántas mujeres se pusieron en el segundo lugar? Y claro, nosotras hoy en día tenemos más información, entonces nosotras no lo manifestamos en servir la comida, pero si nos ponemos a ver en otras cosas, sí. Totalmente. Entonces es como, ¿qué es lo que yo veía de mis abuelas que lo hacían, que no me gusta y que no me gustaría repetirlo? ¿En qué aspectos yo lo estoy haciendo? Y de verdad no simplemente decir, no, yo no lo hago y me parece terrible, sino de verdad cuestionarme, debe haber algún aspecto en el que muy probablemente yo lo esté repitiendo. Exacto, qué bonito. De las creencias, ¿cómo afectan, cómo influyen en nuestra autoestima, relaciones y proyectos? Influyen muchísimo, sobre todo cuando somos conscientes de ellas. O sea, todos tenemos creencias expansivas, y creo que vamos un poquito a entrar en ese tema. Sí. Todos tenemos creencias expansivas, pero cuando yo me doy cuenta que tengo una limitante y tengo el poder de transformarla, entonces ahí va a influir mucho más en mi diario vivir, porque va a cambiar todo, o sea, la forma en la que me levanto y percibo el día. Yo no sé, yo hace 5 años me levantaba y yo decía, no dormí nada. Ay, hace 5 años sin una hija, ahora imagínate que duermo. Yo no duermo más de 3 horas seguidas en una noche, y yo ya no me levanto diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que existir? Sino que yo me levanto y le veo su carita y digo, esto es todo lo que está bien en el universo. Pero antes de que naciera también había empezado a tener ese hábito. Entonces para mí una creencia era que yo había escuchado mucho que la gente se levantaba de malas pulgas o con el pie izquierdo, y para mí eso era normalizado, algo tan simple como eso, y empezar a decir, no es normal que uno el primer instante del día tenga eso. El primer instante del día es sagrado. ¿Cómo voy a hacer para que si me levanto de mal genio, eso se transforme en mi momento de la lectura, en mi momento de la escritura, en mi momento de, me siento mal, pero voy a agradecer el día, me voy a abrazar y me voy a decir, te acompaño en este día, por ejemplo? Y desde allí empezamos a crear creencias expansivas, desde qué quisiera transformar y cómo lo voy a hacer. Hay algo que me gusta muchísimo explicar, y es que muchas veces la gente se rinde transformando una creencia porque vuelve y repite el patrón, y vuelve y repite el patrón, y vuelve y repite el patrón. Entonces lo voy a tratar de ejemplificar acá en mi mano. Hay que tener mucha imaginación. Sé que sí lo vamos a lograr. Digamos que acá hay un punto, y acá se repite ese patrón en mi vida, y todo en la vida sucede en espiral. Entonces empieza a crecer ese patrón, a crecer ese patrón. A medida que más crece, uno diría, está más lejos. Aquí es cuando se repite, está más lejos de repetirse cada vez. ¿Por qué se repite tan seguido en mi vida ese patrón a raíz de esa creencia limitante? Porque él coge velocidad. Como imagínate un carro sin frenos. Entonces él empieza a coger velocidad y va muy rápido. Entonces, así esté más grande la espiral, cada vez sucede más seguido en mi existencia. ¿Qué sucede cuando lo veo? Y digo, esto está alimentando un patrón tóxico que viene de creencias limitantes, no una, no dos, muchas creencias limitantes alimentan ese patrón, que cuando lo veo, él empieza a bajar su velocidad, pero vuelve y se repite. ¿Para qué se repite? Para que en un momento esté tan lento que yo pueda tomar una decisión diferente a las que he tomado siempre. Entonces a veces creo que estoy tomando una decisión diferente,
como en la comida, que yo digo, creo que no tengo esa creencia porque no estoy sirviendo a una cantidad de personas. Porque no le estoy sirviendo más a mi compañero que a mí, pero sí estoy priorizando más a mi compañero en los planes que hacer en la semana. Entonces vamos más donde sus amigos que donde mis amigas, por ejemplo. Ahí se está repitiendo ese mismo patrón. Pero cuando lo veo, entonces, bueno, lo voy a empezar a cambiar. Vamos a donde mis amigos y yo no quiero ir allá. Bueno, está bien, vamos, pero es que lo voy a hacer porque empezamos a cambiar el discurso. Es muy importante que sepamos que cuando estamos transformando una creencia empezamos a cambiar el discurso, pero al cerebro no le gusta cambiar. Entonces, muy probablemente estás teniendo el mismo resultado con las mismas acciones, con un discurso diferente. Y yo sé que muchos lo hemos escuchado, es que esta persona ha trabajado mucho en sí misma, escucha muchos podcasts, va a terapia, hace un montón de cosas, pero le siguen pasando las mismas cosas y de verdad se ve en su energía que ha cambiado. Porque a través del discurso del empoderamiento está tomando las mismas decisiones y teniendo las mismas acciones, los mismos resultados. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces digo, bueno, entonces lo voy a cambiar hacia esto, hacia esto, hacia esto. Cambiar 1000 veces de decisión hasta que en un momento ese patrón se redireccione porque la decisión sí fue verdaderamente diferente. Y desde allí empieza lentamente a crearse un nuevo patrón constructivo expansivo. Entonces, lo más importante es que es un proceso de paciencia y de muchísimo amor hacia nosotros mismos. No es como, ya lo intenté una vez, ya lo intenté 2 veces, ya lo intenté 3 veces. No, hay que intentarlo 100 veces. Las veces que sea necesario. Y con total autocompasión. Hay una frase que me gusta mucho que es que todo lo que uno observa se transforma. Y también cuando uno cambia el tipo de observador que es en la vida. Entonces, si yo veía la vida antes desde el victimismo, desde la queja, si yo cambio esa forma de mirar la vida y la veo con aceptación, con amor, sin juicios, también empezamos a cambiar ese tipo de creencias, como pasar de un punto A a un punto B, ¿cierto? Y sabes que me gusta mucho explicar, que se conecta mucho con lo que estás diciendo. Mira lo que yo expliqué al principio de la conciencia colectiva, que tenemos una antena y que simplemente como resonancia. Tú no te pones tú sí empiezas a cambiar de canal hasta que coja la que te gusta, pero tú ahí no empiezas a cuestionarte, ¿será que voy a estar en un lugar con señal? ¿Será que va a pasar? ¿Será que sí lo voy a lograr? Ya estás confiado de que está sonando. Entonces, cuando lo observas, lo más probable es que cambies la sintonía y la conciencia colectiva te empiece a dar las herramientas que necesitas para transformarlo. Entonces, otra herramienta que es súper importante en este proceso es confiar plenamente en ti. O sea, no sé cuándo, no sé cómo, pero confío plenamente que ya estoy conectada con eso, que si la vida me permitió verlo, es porque ya tengo todas las herramientas para transformarlo y lo estoy haciendo. Así como yo creo que el proceso de empoderamiento, de aceptación y de amor propio es mucho más sencillo de lo que nos están vendiendo. Me encanta. A mí el tema de la certeza me fascina, es un tema que estoy trabajando últimamente mucho porque antes estaba mucho desde el miedo y la duda. Y siempre me gusta, creo que en el primer episodio también hice esta pregunta de cómo adquirir esa certeza. Porque creo que eso es algo que también se va construyendo, porque lo mismo, si venimos con unas creencias desde el miedo, desde como la ansiedad, ¿cómo pasar al otro lado del charco? Que les deja certeza, como que confío en mí, confío en que todo se me va a dar. Bueno, están las más cotidianas, que es en el diálogo interno. Por ejemplo, a mí, este ejemplo puede que no tenga nada que ver, pero lo quiero traer y es, mi mamá ha salido 10.000 veces en este podcast, pero mi mamá una vez quemó una comida, una sopa, se le secó la sopa y apenas vio, dijo, soy una bruta, ¿cómo se me va a quemar esta sopa? Soy lo peor, se quedó un ratote ahí, pero ¿cómo puedo ser tan bruta? Y yo, en medio de ese caos que uno no está como pensando tanto, le dije, mami, si a mí se me hubiera quemado la sopa, ¿tú me estarías tratando así? Me dijo, claro que no. ¿Y por qué lo estás haciendo contigo? Y eso fue como un baldado de agua fría para Claro. ella. Entonces es, ¿cómo me voy a hablar en ese proceso? Porque es como, ¿cómo confío en mí? Pero todo el tiempo me estoy diciendo, ¿viste? Yo sabía que la ibas a embarrar. Yo sabía que no era suficiente. Yo sabía que ese proyecto no iba a salir.
Entonces, desde ahí tienes que transformarlo, desde sentarte. Pero debes tener obligatoriamente conversaciones con esa emoción que no te está gustando, que es la que está motivando tu camino. Por ejemplo, lo que mencionaste, el miedo. Más que tener conversaciones con tantas personas, de un día sentarme en esta sala y conversar con mi propio miedo y decirle, querido miedo, les voy a dar como un pequeño ejemplo de la conversación. Todo lo que está en mi interior está hecho para protegerme. Hay un propósito gigante en el miedo. La razón por la que no estamos en un edificio de 20 pisos y no nos tiramos del 20º piso es porque existe el miedo, porque está hecho para protegernos. Entonces, cuando yo escucho hay que soltar el miedo, hay que sacarlo, hay que ganarle al miedo, es como, ¿por qué el diálogo sigue siendo de competencia conmigo mismo cuando el miedo me ha traído cosas tan maravillosas? Entonces es sentarlo y decirle, mira, te agradezco infinitamente. Yo sé que tú me has salvado de unas que tal vez yo ni siquiera me di cuenta de todas las que me has salvado, pero en esta en particular sé que me quieres salvar, sé que me estás dando una alarma, pero hoy decido protegerme a través de la confianza y la certeza, a través de abrazarme a mí misma. Entonces, como cuando empezamos a hacerlo desde la conciencia y no desde la inconsciencia, apagamos el piloto automático, cogemos el motor, los cambios, todo, y digo, gracias miedo porque me estás trayendo esta alarma, pero decido, gracias Waze que me estás mandando por la derecha, pero yo ya me conozco el camino a mi casa, entonces decido seguir derecho porque me gusta más este camino. Ok, sí. Qué bonito. Laura, ¿cómo empezar a sembrar creencias expansivas que vayan más alineadas a lo que uno quiere en la vida? ¿Qué quisiera llegar a ser? ¿Qué quisiera construir? ¿De dónde vengo? ¿Y cómo podría ser un camino paulatino hasta allá? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de mínimos y máximos. Esto es lo que yo estoy haciendo todo el tiempo. Esto es a donde quiero llegar. Más o menos, ¿qué sería la mitad? ¿Y cómo me puedo ir llevando a eso? De la nada, yo no voy a creer que toda la gente que tiene dinero, hablando de la primera, no es mala. Pero cada vez que me llegue el pensamiento de, ay, ¿quién sabe qué hizo para comprarse ese carro? Ahí, entonces empiezo a decirme, esa creencia no es tuya. Eso no viene de ti, eso viene de algo que te enseñaron. Y quiero que la saquemos y en su lugar quiero ponerte que esa persona, sea como sea, está disfrutando un carro que si tú lo estás mirando de reojo es porque te gustaría tenerlo. ¿Qué vamos a hacer para tenerlo? ¿Sí? Por ejemplo, la envidia. Todo lo que está dentro de ti tiene un propósito. La envidia nunca llega cuando tú no tienes herramientas para no cumplir eso. Es decir, yo no envidio a Shakira de llenar un montón de estadios por todo el planeta. Es que tú me escucharás cantar y te asustas. Por dos. Entonces, no la envidio para nada, pero claro, yo veo a una compañera mía que llena un espacio con 400 personas meditando y me muero de envidia. Claro. Entonces, ¿qué le digo? Tengo dos caminos, decir, ay, ella quién sabe qué está haciendo, ay, claro, como ella trabaja más porque no tiene hijos o por lo que sea, o decirme, tengo todas las herramientas para llenar un escenario con 400 personas meditando. Probablemente no lo voy a hacer hoy, probablemente sí, abro las infinitas posibilidades del universo para que suceda como mejor sea, pero ya sé que ese es uno de mis sueños que no contemplaba. Entonces, siempre que a mí me salga ese pensamiento y desde allí podemos hackear pensamientos cotidianos como racistas, gordofóbicos, que uno cree que es que como eso no me afecta, como yo le estoy diciendo hacia afuera, es que eso también son creencias limitantes y están muy arraigadas. Por ejemplo, yo soy nieta de una mujer muy racista, o sea que negro no era nada. Y en mi discurso yo lo cambié completamente y yo le decía, abuelita, eso no se dice, al punto en el que mi mamá, y tengo amigas de color maravillosas, y al punto en el que mi abuelita antes de fallecer, o sea, era súper amorosa con todo el mundo y ya no le llegaban esos pensamientos, pero a veces me doy cuenta que tengo a mi conejita, tengo una coneja que es negra con café oscuro y el otro día me vi pensando, lástima que sea tan oscurita. Okay. Tú puedes creer todo lo que yo he trabajado, ¿sí? Y desde la nada, o sea, en mi realidad eso no existe. Yo no veo a una persona y digo, ay, está mal,
pero me hackeé muy profundamente diciendo, ay, es que blanquita sería más bonita. ¿De dónde viene eso? Eso viene de una creencia. Y desde allí empezar el diálogo. Eso no viene de ti, eso viene de tus ancestras pensaban esto, yo confío en que el color no tiene nada que ver y tú sientes menos amor por tu coneja porque sea oscura, no, entonces ese pensamiento viene de algo que no te construye y que no es tuyo, es social. Por eso yo creo que para eso es muy importante uno observarse y estar escuchándose todo el tiempo, o sea, nosotros con nosotros mismos tenemos la mayor cantidad de conversaciones. Entonces, como aprovechar eso y como que, bueno, ¿con qué pensamientos me levanto? ¿Con qué pensamientos en ciertas situaciones de pronto de alegría, qué pensamiento me llega? O cuando estoy en situaciones de tensión, ¿qué pensamientos me llega? Y uno ahí ir identificando, ir viendo cuáles creencias tengo. A mí me ha funcionado mucho eso. Yo es como que, ay, Dios mío. ¿Qué propósito tiene lo que estoy pensando? Exacto. Porque hay un montón de pensamientos en el día que son innecesarios, que no te llevan a ningún lado. Por ejemplo, hace poco leí en un libro que se llama Querida, yo tenemos que hablar. No recuerdo la autora, pero es bueno. Y en una de sus páginas dice que ella iba caminando y ve a una mujer que para ella era talla grande y dice, ay, y la mujer estaba con un short y una blusita corta y que de una su pensamiento fue, ay, ella no debería salir hacia la calle. Y después dijo, ay, ella no se está cuidando, no se está, como ella tiene un discurso tan fuerte del autocuidado y de amarse a sí misma, su pensamiento, entre comillas, era súper constructivo para ella, era, ay, ella no se está cuidando, ¿cómo la puedo apoyar para cuidarse mejor? Porque eso no es sano, dijo su mente. Y de una se hackeó y dijo, ¿realmente a mí me importa la salud de esa persona que estoy viendo en la calle? En realidad yo voy a ir a ayudarle en algo que probablemente para ella no sea un problema. No. Entonces esto no es un pensamiento constructivo, así mi mente me esté diciendo que es constructivo lo que estoy pensando. Y entonces empiezo a darle un mini regaño a mi mente, a decir, mira, esto no viene de ti, esto viene de una construcción social, pero no está bien que lo pensemos. Realmente a mí no me importa su salud, así que por favor no me vuelvas a traer pensamientos de que no es sano para esa persona comerse esa grasa, de que no es sano, porque a mí no me afecta su salud o no. Y a veces también viene de que critican a las otras personas, pero ellos a ellos mismos no se dan ese cuidado. Entonces como claro. Que esta persona debería hacer más ejercicio, ¿tú cuántas veces haces ejercicio en la semana? Y pueden que haya pasado meses, pero por tu genética de pronto no estás gordo o al contrario, porque también personas que son muy gorditas y que están flacas, bueno, así viceversa. Entonces como que ver también esa crítica, cómo está impactando en mi vida. O sea, si lo que yo juzgo a la otra persona es porque yo no lo hago en mi vida y está haciendo un reflejo mío, porque las personas también son un espejo, ¿no? Entonces, cuando a uno le choca algo de otra persona, es como que, pero esta porque me mira así, esta porque eso, yo como me miro a mí misma. Entonces, total. Es súper importante eso también. Siempre es como, mira, dicen que todo el mundo es un reflejo, pero no precisamente de lo que estamos pensando. Y ahí se me viene a la cabeza dos aspectos. El primero es como tú lo dices, o sea, de pronto no estoy siendo coherente con mi crítica, de pronto estoy criticando porque esa persona me refleja algo que yo tampoco estoy haciendo por mí, para mí. Pero pongamos el ejemplo que si es una persona que entrena todos los días, que si es una persona hegemónicamente correcta para la sociedad, entonces es 90-60-90 con los cuadritos perfectos y que, mejor dicho, podría ser un póster de Bodytech. Pero entonces, ¿de dónde viene la crítica? De una creencia de superioridad. De yo soy superior porque yo sí entreno todos los días, exacto, porque yo sí hago esto. Entonces esa persona no se cuida porque no lo hace como yo, pero esa persona se cuida a su manera. Y es de dónde viene, o sea, es constructivo para mí, yo sí voy a hacer diferente, sea que yo digo, ay, no me gusta esto, pero esa persona no tiene la motivación suficiente para entrenar. ¿Cómo creo un proyecto para motivar a más personas a hacer lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo? De pronto ahí no vendría de una sensación de superioridad. Mira que ahí me vino una enseñanza o una teoría, bueno, no sé, una enseñanza, una teoría. El caso es que hay dos tipos de reacciones. Una persona me dijo eso y sentí que me cambió la vida.
existe la reacción desde el amor y la reacción desde el ego. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, tomando ese mismo caso, cuando empezamos a juzgar? Lo estamos haciendo desde el ego. Pero ¿qué pasa cuando lo que tú dices, si yo utilizo las herramientas que tengo y las pongo al servicio de la humanidad, lo estoy haciendo desde el amor? Entonces, como siempre estar viendo esas dos energías. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una discusión contigo y te quiero responder el triple de mal, pero yo soy consciente y digo, bueno, voy a responder desde la reacción. ¿Cómo puedo responderle a Laura desde el amor? Entonces, como que eso también le cambia a uno el chip, porque ahí también empiezas a cambiar esa creencia de que tienes que darle más fuego, más leña al fuego. Laura, ¿qué creencias limitantes has transformado que ahorita tú sientes que te han abierto muchas puertas? Todas. Por ejemplo, yo no quería tener hijos y la vida me dio una hija, entonces yo decía, ay no, porque te limitan el trabajo, porque no vas a rendir igual, porque entonces se colapsa tu vida, y no, nada me ha abierto más puertas que mi hija. O sea, tengo más ideas, soy más creativa, soy como, todo el tiempo estoy en mi poder creador porque lo he expandido demasiado. Creer que los trabajos tienen que ser de 8 horas. Yo tengo una libertad de tiempo increíbles y a veces trabajo más de 8 horas en un día porque le doy todo a mi proyecto, y a veces un jueves, un miércoles estoy en una piscina viendo televisión o viéndome una película o yendo a un pueblito con mi hija. Que el dinero es difícil de conseguir. O sea, a mí siempre se me repitió en la vida que la vida es cuesta arriba. Entonces yo decía, esto tiene que ser difícil. Y cuando empecé a decirme, no tiene que ser difícil, universo, muéstrame el camino más fácil, de verdad que yo todas las semanas le digo a mi mamá, no puedo creer que así llegue el dinero. Ay, no puedo creer que así se gesten los proyectos, que así llegue la gente, que así se conecte la gente con mi propósito. No puedo creer que por ejemplo, los conocimientos, a mí me encanta leer, me encanta escuchar, pero a veces en una simple conversación llega más conocimiento que... Entonces no es solo el dinero, que todo llega de manera difícil, que las amistades son difíciles de conseguir, que las parejas son difíciles de conseguir. Cuando empiezas a decirle al universo que es fácil, todo se vuelve fácil. No todo. Con el dinero tú no te imaginas, con el amor, con los vínculos, con la familia. Todo se vuelve más sencillo. Sí. Mira que recordé un ejercicio que nos hizo un profesor de filosofía en 11, que yo sentí como, qué raro esto. Ni me acuerdo cuál era el fin de eso, porque él no estaba hablando de creencias. Él dijo, van a escribir en un papel, van a escribir hombres, mujeres, trabajo, amigos, hogar, y van a escribir en menos de 5 segundos la primera palabra que les venga. Entonces los hombres son ta, 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 lo que te venga, las mujeres son ta, ta, ta. Y creo que eso fue una herramienta súper poderosa porque me di cuenta, en ese momento no era tan consciente, pero me di cuenta como que yo por qué pensé eso y quería como cambiarlo, como que no, yo no puedo pensar eso no es políticamente correcto. Ajá, no, pero creo que es un ejercicio muy bueno que uno puede hacer en su casa, como que, bueno, quiero identificar cuáles son mis creencias porque no soy consciente de ellas. Entonces puedo escribir, las mujeres son valiosas. Bien, los hombres son, no sé, tacaños. Ahí uno ya se da cuenta de que tiene una creencia respecto a los hombres tacaños. Y si hay hombres tacaños que llegan a la vida de uno, es porque uno está reforzando esa creencia. Entonces, que el dinero es una herramienta, o el dinero es escasez, o sea, es como ver qué te da tu mente. Pero lo mismo, sin juzgarlo, sin querer cambiarlo, porque es como que lo primero que te llegue. Esa es una súper herramienta. Sí. Y de hecho desde allí puedes identificar qué es lo que más te gustaría trabajar en ti mismo. Exacto. Hay una herramienta que le puede ir de la mano y es cuáles son los valores más importantes para mí. Y haces una lista, no sé, de 20 valores. La lealtad, la sinceridad, no sé, todos los valores que para ti son importantes. Y de esos rescatas 5. Okay. Y ahí te das cuenta cuáles son mis pilares en la vida y qué es a lo que yo le quiero apuntar. Hay gente que de verdad, por más de que todos digamos que el dinero es súper importante, hay gente que sinceramente dice, es que no me importa, quiero vivir en una finquita con mis vaquitas y cosechar lo que me va a comer y ya.
Entonces, para ellos, en su sistema de valores está esto. Para mí, la frase de, ay, lo importante es tener amor y familia, el dinero está secundario, para mí no, porque en mis 5 paticas de la mesa está la abundancia económica, está la abundancia en familia, están en igualdad de condiciones. Entonces ahí te va a dar en esas 5, esto es lo más importante para mí en este momento de mi vida, porque el sistema de valores puede transformarse. Y cómo y qué creencias limitantes tengo en estos valores y cuáles siento cojeando y cómo los puedo transformar y cómo los puedo evolucionar. Ay, me encanta, muy buen ejercicio también. Mira que ahorita que estamos tocando el tema del dinero, un día escuché un TikTok que sentí que hubo un cambio en mí, o sea, como que sentí que me resonó mucho. Porque uno dice, no, yo no tengo esa creencia limitante, pero ay, vaya usted y compre algo que de pronto está por encima del presupuesto y qué pensamiento te viene. ¿Será que merezco esto? ¿Será que esto? ¿Que lo otro? Entonces dije, no, voy a escucharla. O sea, me jalé y dije, voy a escucharla. Entonces yo dice, porque hay personas que dicen que no tengo dinero, pero dice, si tú no tuvieras dinero, tú no estarías viendo este video empezando por ahí. Tú no tendrías una casa, no estarías vestido, no tendrías internet, no tendrías un celular donde estarías viendo este video. Entonces como que uno también empezar a entender que literalmente si tienes, así sea 10,000 pesos en tu billetera, tienes dinero. ¿Sí me entiendes? No es como que empezar a cambiar esas creencias como que no tengo dinero y cambiar sí tengo, porque estoy aquí, no me falta absolutamente nada. Sí tengo, soy abundante, gracias a Dios ya comí, gracias a Dios me bañé, gracias a Dios tengo una casa. Gracias a Dios me puedo vestir, entonces también es como conectarse con esa gratitud. Ay, me acabas de sacar un tema que me encanta y no sé cómo explicarlo todo, pero bueno, yo soy fiel creyente de que el lenguaje universal, el estado universal es el amor, pero ¿cómo se habla el amor? ¿En qué idioma habla? En gratitud. Entonces, todo en la vida, desde que tú lo veas desde la gratitud, va a traer más cosas para agradecer, como lo que hablábamos, que si tú estás victimizándote en todo, vas a traer cosas para victimizarte. Cada vez que agradezcas más, gracias por estos 10,000, tome otros 10,000, por ejemplo, gracias por estos 100,000, tome otros 100,000. Y hay una ley universal que se llama la ley del orden, y que es primero ser, luego hacer y por último tener. Y antiguamente era estudie, o sea, haga, para que tenga y sea alguien en la vida. Lo último era el ser. Hoy en día se está transformando tanto que no es como universo, yo atraigo abundancia. Universo es que yo soy abundancia. Y como soy abundancia, entonces atraigo abundancia porque no puedo atraer algo que no soy. Y desde allí entender lo magnífico que tienes hoy. Y me va a otro tema. Y es, yo no sé si tú has escuchado la frase de si no valoras lo que tienes hoy, no vas a valorar lo que tengas mañana. Puede ser una persona que hoy tenga 10,000 pesos y que mañana tenga 5,000 millones porque algo le estalló y es muy abundante y va a seguir con la misma sensación de insuficiencia, de insatisfacción. Mi mamá tenía una frase que decía, ay, da igual seas rico o pobre porque todos están igual de endeudados, todos están igual de tristes con el dinero, así como gana, gasta. Entonces tú te ganas 1,000,000, compras unos tenis de 100,000, tú te ganas 10, compras unos tenis de 1,000,000. Entonces todos gastamos igual y todos tenemos el mismo problema con el dinero. Y yo empecé a decir, eso es una creencia súper limitante. Entonces yo empecé a decirme, no, hay gente que es libre económicamente, hay gente que es tan abundante, tan agradecida con el dinero, que se siente millonaria con 10,000, que con 1,000,000, que con 100,000, y desde allí, cada vez que la vida le dé más, se va a sentir pleno desde todos los momentos. Pero yo creo que eso cambia cuando uno empieza a agradecer lo que tú dices. Totalmente. Si yo agradezco en ese momento, tengo 10,000 pesos, gracias porque tengo 10,000 pesos. Así mismo voy a agradecer cuando tenga mucho más dinero, pero si no agradezco, pues es como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Exacto. Ese vacío interno, y mira que a muchas personas les pasa eso, porque es como que, bueno, ya lo tengo, ya como que incluso derrochan el dinero, que es como que, voy a comprar esto acá, pero lo hacen sin ese amor, sin esa intención, claro, sin valorar esa herramienta que de alguna forma nos sirve a todos en este mundo terrenal, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces es muy bonito eso. Bueno, Laura, como para terminar, ¿qué película, qué libro
puedes recomendar acerca de este tema de las creencias? Pues mira, ya que lo mencioné, vamos a recomendar Querida Yo. No habla específicamente de las creencias, pero sí te hackea con muchas creencias y sobre todo te enseña mucho cómo trabajar el autodiscurso, que es la herramienta fundamental para transformar todas nuestras creencias. Ay, ok, me encanta. Gracias por este espacio, por la invitación. Ay, me muchas encantó, gracias a qué ti. conversación tan fluida y espero que a todos les funcione. Ay, me encantó tenerte aquí, gracias por todas las herramientas que compartiste. Y acá abajo en el enlace voy a dejar las redes sociales de Laura para que la sigan. Ella hace talleres espectaculares, también hace sonoterapia, ¿cierto? Sí, hago sonoterapia, ceremonias de cacao, mentorías de vida personalizadas, armonización con péndulo, reiki, terapia con huevo Johnny, mejor dicho. O sea, de todo, o sea, todo con Laura. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.